Ana María Alfaro y Juan Adrián Ratti como dos extraños. Para el gobierno de Córdoba, el protagonista sos vos. Sí, vos, porque sos el centro de la gestión como ciudadano. Por eso hoy iniciamos una nueva etapa. Estamos transitando nuestros primeros pasos hacia un gobierno abierto y lo hacemos con una herramienta innovadora. Presentamos Ciudadano Digital, una plataforma tecnológica de autogestión que te permite realizar trámites y servicios con el gobierno de Córdoba desde la web, con tu tablet o con tu smartphone. Ingresá a ciudadanodigital.cba.gov.ar, genera tu perfil y aprende a usarlo. Ciudadano Digital, ágil y dinámico como vos. Mamut, Supermayorista, Circunvalación y Juan B. Justo y la Tablada 48. Súmate a nuestra red de amigos Mamut y ahorrá a lo grande. Aerosilla, más de 50 años cerca del sol y de la gente. Complejo Aerosilla. Carlos Paz. No esperes más para estar mejor. GEA, Sistema de Salud. ¿Por qué elegimos Cooperativa del Progreso? ¿Y el desayunador? Por credibilidad y por confianza, nosotros elegimos Cooperativa El Progreso, porque cumple. El verano ya empezó. Yo elegí y voy a Villa Carlos Paz. ¿Y vos? ¿Qué esperás? Villa Carlos Paz, el orgullo de vivir en un lugar al que todos quieren volver. Pavone, estaciones de servicio dual, calidad, servicio y limpieza. Pavone, signo de buen servicio. Orfeo Suites Hotel Sal Si Puedes. Vení a relajarte en el corazón de Sierras Chicas. Piscina y solarium, cancha de fútbol 11, bar, casa de té, restaurante y parrilla. Aprovecha la tarifa lanzamiento ingresando a www.orfeosuites.com.ar. Orfeo Suites Hotel Sal Si Puedes. Un buen lugar para descansar. Dos extraños son. Fíjate que hay gente que tiene un algo, que se destacan, que ¿te parece? Es personalidad, sí, que hace muchos años que están en los medios, pero aparte de eso, su personalidad es como para meterse adentro del alma de la gente y vos ya le has puesto ahí un asiento y de ahí no lo podés sacar. Porque son personalidades fuertes, porque son gente muy querible, porque aquí en Córdoba tenemos, no te digo que para el bronce, pero tenemos personalidades a las que hay que sacarle el sombrero. ¿Vos los conocés? No, me parece que no lo conozco. ¿No? Ay, yo te lo voy a presentar. Se llama Gustavo Tobi. Hola, Gustavo. ¿Cómo te va? Estamos hablando de personas que necesitan tantas cosas. Necesitan estar en el bronce, una de ellas sos vos. Y yo me acuerdo de mi niñez, haberte escuchado junto con Jaime Cloner. Forma parte de la personalidad de uno, ¿no es cierto? Es decir, en aquel entonces donde no había televisión, sí. Tener teléfono era un privilegio. Era un privilegio. Y tener una buena radio también era un privilegio. Sí. ¿Vos te acordás en el canal la época que se hizo el teleteatro? Pero por supuesto. Es decir, yo no había llegado todavía al canal. Al canal no estaba. Sí, yo estaba. Pero lo veía, es decir, una gran apuesta. Pablo Garmendia está solo. Pablo Garmendia está solo. Fíjate que anoche, después de tanto tiempo, se acerca un señor a saludarme.
Y como tengo un problema en la vista, que veo medio mal, una maculopatía, ¿viste? Cuando habló, ¿cómo te va, Campanella? Al Tito. Ay, Tito Campanella, por supuesto. Tito. Otro prócer de la televisión cordobesa. sí. Ha hecho absolutamente de todo, Tito. Sí, todo lo que se ha hecho en Sí, el sin canal. duda, sin Pero duda. aquella vez era lindo, tanta gente. Nosotros, ¿sabés cuánto? 70 éramos para grabar el teleteatro. No, sí. es que hace falta muchísima gente. Y para la época era impresionante. Era impresionante. Pavo, te vamos a pedir un brindis. Sí, ¿Puede cómo no. ser? Sí, cómo no. Yo voy a hacer un brindis como hacen los amigos paisanos, Sí. que se dice Lejaim. Ay, por qué la vida. bueno. Salud. Y te voy a decir, además, ¿por qué? Porque tuve el privilegio de conocer, no hace mucho, hace 2 años, más o menos 2 años y medio, a una persona de la cual me hablaban mucho y que se llama Alberto Angeleri. Alberto Angeleri tiene en este momento 84 años. Está perfecto. Es geólogo especializado. Bueno, primero saluda, porque Sí, hacer salud. salud y no tomar un trago de Bueno, de vino. vuelta. Ah. Salud, De Jaime, entonces. Con este exquisito vino de la Caroyense, vino premiado, buen vino, y te vamos a regalar también Ahí está. la última fragancia en espumante de la Caroyense. Muy bien. Y te termino el cuento. Sí. Este amigo, compañero de pesca con mosca que lo quería conocer porque todo el mundo me decía es un verdadero personaje, lo había visto. Y acontece de que él tuvo un vínculo muy directo con una persona muy querida mía, que no porque fuera mi padrino ni mi primo hermano, el doctor Ricardo Luti. Hay una calle de Córdoba que lleva su nombre, hay una parte de la Facultad de Ciencias Exactas, un aula que lleva el nombre de Ricardo Luti. Tiene el sello de toda la familia, su cara es el sello de toda la familia Luti, que eran 2 hermanos, y él era bastante mayor que yo, motivo por el cual fue mi padrino. Sí. Era primo hermano mío. Ambos eran andinistas, Alberto Angeleri y Ricardo Luti. Y Alberto Angeleri fueron juntos a una expedición en el Concagua y tuvo un congelamiento, se le congelaron los pies, motivo por el cual le tuvieron que cortar los dedos. Entonces él se recordaba muy bien de mi primo Ricardo porque fue espontáneamente el que se ofreció a traerlo de vuelta, a bajarlo. Entonces, eso le salvó la vida porque no podía bajar solo, tenía los pies congelados. Sí. Y curiosamente, Alberto Angeleri físicamente se parece a los Luti. Es como si hubiera sido parte de la familia. En definitiva, ha sido parte de la familia porque esa unión que se dio allí en la alta montaña. Entonces él, a partir de ese momento, brinda por la vida. Y brinda con todos nosotros por la vida. Y me diste pie a raíz de las cosas que te gustan, entre ellas la pesca, ¿no? ¿Te gusta? Me gusta la pesca, me gusta la cacería. Por ahí me gusta la contaron natación. algunos que algunas truchas te arrastraron. Sí, eso fue gracioso, fue un tema muy simpático, porque cuando uno empieza en esto, yo he empezado en esto hace 25 años, y después hay lugares que son exclusivos para los expertos. Sí. Algunos yo no me les animo, Sí. pero a ese sí, porque está en el lago Correntoso. El lago Correntoso vincula, el río Correntoso, vincula el lago Correntoso con el lago del Guapi. Dicen que es el río más corto del mundo porque tiene escasamente 180 metros. Y es difícil pescar allí. Es difícil por el viento, es difícil por la correntada, y es difícil porque hay que meterse en el agua bastante adentro y el agua está fría, no te olvides. Entonces, en esta oportunidad, con motivo de una creciente muy fuerte, había un tronco que se había colocado en el cauce y exactamente no perpendicular, sino horizontal al río. Motivo por el cual uno podía caminar ahí, y entonces conseguías una distancia que era imposible conseguirla metiéndose en el agua. Entonces, tengo la suerte de pescar una trucha realmente importante, grande, y la pelea venía bien. Es decir, a la trucha no se la puede brutear como un tiburón. Es decir, te imaginas, estás pescando la mosca con un nylon muy finito,
o le rompes la boca a la trucha o se te corta el nylon. ¿Cuánto puede pesar una trucha? Sí. Una trucha grande, grande como las de Río Grande, pueden pesar 12 kilos. Las del Correntoso, cuando son muy grandes ahora, pueden tener 5 o 6 kilos, no más. Pero lo que pasa es que son músculo puro y además ayudados por la corriente. Ocurrió que este hermoso ejemplar, claro, cuando el pez, hay que ponerse la mentalidad del pez, él va a comer y de golpe hay algo que lo sostiene. Entonces, lo primero que quiere hacer es liberarse de eso que lo molesta. Pero cuando te ve, hay veces que te ve cuando estás en el agua, hay veces que te ve cuando estás en un bote, el tipo piensa que vos sos un depredador, que te lo querés comer. Entonces ahí que, en vez de luchar para sacarse, ahí comienza a luchar por su vida. Ah, claro. Ahí el pez comienza a luchar por su vida. ¿Qué pasó? Yo lo traía cerca y venía bien. Y resulta que yo me olvidé de que el tronco era una cosa grande, de un tronco blanco, grande, amenazante, del tamaño como si fuera una orca, qué sé yo. Cuando la trucha lo vio, yo que estaba desprevenido, la tenía así, pegó una espantada y ahí fui yo, al agua. Al agua helada del río Correntoso. Sí. Bueno, salí, te imaginás, todo mojado. La saqué a la trucha, pero el orgullo estaba absolutamente por el suelo. ¿Después la comiste? No, devolvemos todo. Devolvemos absolutamente qué todo. bien. No, siempre, los pescadores con mosca devolvemos todo. Salvo excepcionalmente cuando hay muy muchas y decimos, vamos a sacar 2 o 3 chiquitas para comer. Pero es muy raro. A ver, yo te digo pavo. ¿De dónde viene el pavo? Eso es una vieja historia. En la época de Radio Universidad, porque yo entré en Radio Universidad cuando tenía 16 años. ¿De cadete? Claro, entré de cadete. Sí. Entré ahí porque estaba en formación el servicio informativo de Radio Universidad. No existía los SRT, no existían. Era Radio Universidad que acababa de pasar a la universidad. El jefe era Sergio Villarroel. Claro, venía de Radio Splendid. Venía de RADE, claro, de Radio Splendid. Sí. Entonces estaba ahí estaba Sergio Villarroel, René Ávila. Claro, Sergio Villarroel, René Ávila, corresponsales en Buenos Aires, Mariano Grondona, Sergio Piernes. Lo menciono a los dos porque de alguna manera vos los sentís como maestros tuyos. Sí, sin ningún lugar a dudas. Sin ningún lugar a dudas. Qué bárbaro era Villarroel. A Sergio no le gustaba, no le gustaba que yo hubiera entrado porque había entrado por la ventana. ¿Por qué? Porque el gringo Garzón Maceda, que todavía vive, Félix Garzón Maceda, era muy amigo de un tío mío, el viejo León Campeas, que era gerente de teléfono del Estado. Sí. Claro, y en aquel entonces, un poco lo que decía amistad. recién, conseguir teléfono en aquel entonces era muy difícil. Es decir, que era tan importante como el arzobispo, como el jefe de policía, así don León Campea. Entonces era muy amigo, del gringo Garzón Maceda. Entonces yo necesitaba trabajo por una razón familiar y todas esas cosas. Y entonces me dieron una changa ahí, decir, venga y trabaje 4 horas. Y entonces a Sergio, si no le gustaba que lo hubieran metido a él porque lo estaba formando él a eso. Sí. Y él estaba llevando a periodistas, no un mocoso. Pero ocurre que yo a los 16 años no era lo que son los chicos ahora. Yo de chico, de muy pequeño, cuando me pedían en un cumpleaños que querés que te regalaran, yo pedí un libro. Y además, como yo tenía adoración por mi viejo, y mi viejo tenía una vieja Continental, de las portátiles, que había pocas de esas, había máquinas de escribir grandes. Algunos chicos que me están escuchando no saben lo que es una máquina de escribir, menos una máquina de escribir portátil. Claro, bueno, piensen en la computadora grande y en una tablet, más o menos así era una Continental. Entonces ese era mi juguete. Además, como yo había aprendido a leer y a escribir muy temprano, yo escribía a máquina. Y escribía a máquina muy rápido. ¿Y qué pasaba? Sergio era un despelotado. Llegaba a último momento siempre. Y vos lo salvabas. Entonces yo, que veía cuál era el trámite, cómo se informaban. Se informaban escuchando Radio El Mundo, Radio Belgrano. No había ni siquiera en aquel entonces. Las teletipos. No, todavía no existían las teletipos.
todavía no existía. ¿Sabes qué es lo que había? Había un grabador de alambre. ¿Alguna vez lo viste? Era Sí, un alambre sí. finito. Sí. Cuando el carrete era bueno, no había problema. Porque el alambre, pero por ahí el alambre se enredaba. Sí. Entonces había que sacarlo. ¿Te imaginas cuando sacabas eso? Sacabas la noticia. Y después, ¿cómo lo arreglabas? Le hacías un nudo y al principio con los dientes. Oh. Pero después apareció el famoso corta uñas trim. No Sí. me voy a olvidar nunca. Entonces se cortaba chico. Sí. ¿Pero qué pasaba? Ahí te perdías un Se montón. perdía parte. Hace que te cuenta que en una película hoy, qué sé yo, o en un CD, o un DVD, de golpe se te rayó, bueno, salta ahí y te perdiste. Bueno, más o menos parecido, ¿eh? Entonces había una llamada telefónica que se hacía una grabación con United Press International en Buenos Aires, UPI, por teléfono. Había que pedir la llamada, por supuesto, 45 minutos antes. Sí. No sé qué. Entonces eso ¿Qué demora se ahí? grababa. Entonces yo, ¿qué es lo que hacía? Él lo tenía que escuchar a eso, porque había un noticiero importante a las 19 que se llamaba London Casimires. ¿Te acordás? ¿Vos te acordás de London Casimires? Colón y General Paz, pegadito ahí. Ahora hay una galería. La Galería London ahora. Antes era Claro. una inmensa casa donde se vendía tela. Te estoy hablando del año 1957. 50 y pico. 57, Sí, más exactamente, o- 57. Una eternidad. Vos. Hace mucho. Claro. Entonces, yo me ponía a escuchar la grabación y entonces lo transcribía. Me acuerdo que una vez me equivoqué, no podía entender qué es lo que pasaba. Y era un certificado. Yo no escuchaba qué es lo que... Le puse certificado para España. Y era un certificado de insania. Ajá. Bueno, a consecuencia de eso, Sergio se dio cuenta que yo no era un inútil, que no era un mocoso. Y al estar en contacto con él, al ver cómo preguntaban, porque yo me metía, iba a las entrevistas con ellos, me comencé a meter en esto del periodismo. Yo en aquel entonces estudiaba medicina. Y bueno, me atrapó, ¿qué querés que te diga? Y después, cuando empezó Canal 10, a mí me pusieron como secretario de redacción. Ya, era un mocoso, ¿te imaginas? El año 62. Pero ya era secretario de redacción de Canal 10. Gustavo, ¿por qué te echaron de Canal 10? Por el cordobazo. Porque muchas veces dice la gente... me ve Ese en fue la un momento calle. clave en tu vida, el cordobazo. Sí, ¿no? sí, sin ningún lugar a dudas. Hay que pensar que uno, en aquel entonces, peleaba por la libertad. Es decir, yo toda la vida he sido un rebelde, siempre. Toda mi vida he sido un rebelde. Y odiaba la altanería, la forma de comunicarse de los milicos, la forma de comportarse con la gente, la soberbia, creerse dueños de la verdad, el no tener dudas. Eso es lo peor de todo, ¿viste? Estos tipos no tenían dudas, tenían el cerebro lavado. ¿Y te ha pasado muchas veces donde vos has tenido entrevistas con milicos, con presidentes, con lo que sea, y has sido muy directo siempre? Me peleé con todos. Y has tenido problemas a consecuencia de eso, ¿no? Me peleé absolutamente con todos. Me peleé hasta con Alfonsín. Alfonsín, que me conocía muy bien a mí. Pero yo le hice una pregunta que el tipo no le gustó. Entonces se volvió a Buenos Aires. Yo, por aquel entonces, había sido un acto en la Escuela de Aviación. Y le pregunté por unas... Había un grupo de oficiales, eran épocas difíciles para él, para Alfonsín, sobre todo con los milicos. Había un grupo de oficiales que habían estado... Es decir, los tipos estaban fragoteando. Era un grupo de oficiales de segundo rango. No eran los grandes coroneles, no, eran tipos de segundo rango. Y resulta que él había dicho en un discurso público a todo el país que significaban un peligro para la democracia y para el país. Y resulta que estos se presentan, estos milicos, este grupo de fragoteros, se presentan en la justicia y, de acuerdo a lo que se sabía, la justicia le iba a dar la razón. Entonces yo le pregunté a él
qué actitud iba a tener si la justicia dejaba libre a este grupo de fragoteros que ponían en peligro a la República. Entonces ahí se enojó. Me dice, ¿pero qué se piensa usted? Yo soy un hombre de la democracia, voy a respetar lo que dice la justicia. Aunque él se enojó, yo le dije, pero presidente, si son peligrosos para el país, algunas determinaciones que toman. Agarró, dio media vuelta, se subió y se fue al avión. Eso llegó a Buenos Aires. Y entonces me llamó Sergio por teléfono. Y me dice, porque él me decía Torni a mí. No sé por qué me decía Torni. Oiga, Torni dice, ¿qué le pasó con el presidente? Y le conté. Puta, dice, usted tiene razón. Y digo, le surgió a un tipo, pero me conocía muy bien, Alfonsín. Él ya estaba en Buenos Aires, Sergio. Sí, Sergio se fue por consecuencia del Cordobazo. Quedó pendiente lo del Pavo y quedó pendiente porque te echaron. Sí, bueno, vamos, me fui por la rama. Bueno, pero me contaste eso, por eso digo que me peleaste con Alfonsín, un tipo, el último político que yo voté de corazón. Sí. Yo estaba enfervorizado con Alfonsín. Si después de tantos años de represión era una cosa poder votarlo con el alma. Bueno. Creo que fuimos muchos. Sí. Después pasaron las cosas que pasaron. Bueno, eso que lo juzgue cada uno. Bueno, volvemos al tema del Pavo. Sí. Entonces, lógicamente, había llegado un periodista muy importante después, un tipo de una fuerza que se llamaba Norberto Schwarman. Feo, con ganas. Para colmo, con un moñito. Sí. Jetón. Para colmo, con ese apellido, y judío, ¿viste? Y entonces, acá los sentimientos antisemitas están difundidos, a pesar de que muchos digan que no, están mintiendo mucho. Hay en toda la comunidad todavía sigue existiendo, lamentablemente, una gran discriminación, no solo hacia los judíos, sino un montón de personas. Bueno, entonces, como tan feo le habían puesto el oso. Qué feo que era. Pero claro, yo en mi casi infancia, porque un adolescente, te imaginas, 16, 17 años, en medio de estos tipos que eran muy avesados en lo suyo, tipos muy importantes que hacían temblar a los gobiernos. Es decir, la síntesis de la 23 Radio Universidad la escuchaba todo el mundo. Era muy bueno. No, cayeron gobernadores como consecuencia de las cosas que decíamos nosotros en la síntesis de la 23. Bueno, hacía pavadas. Y entonces Schwarman decía, pero no sea pavo. Y ahí quedó. Y así te quedó. Sí. Claro, y ahí quedó. Y vos sabés que los sobrenombres en Córdoba son arrosca, como dice la Andricina. Sí. Es decir, te ponen un sobrenombre, te queda arrosca para siempre. ¿Y por qué te echaron? Bueno, haciendo una retrospección, te decía que, volviendo a mis palabras, que mucha gente en la calle me dice, yo me acuerdo cuando te vi en la nota del Cordobazo. A la gente se confunde, porque me había visto muchas veces en todos los líos anteriores y posteriores al Cordobazo. Sí. Pero en el Cordobazo yo nunca salí al aire. ¿Por qué? Te dije que yo tenía el cargo de secretario de redacción. Entonces, como yo tenía información muy clara de lo que iba a pasar, y nosotros teníamos el noticiero recién a la noche, yo quería tener una impresión propia de lo que estaba pasando. Entonces estaba en la calle. Y lo seguí en la calle, de un lado a otro, siguiendo todo lo que pasaba con el Cordobazo. Entonces llegué... Pero hubo dos figuras en la época del Cordobazo, en el momento del Cordobazo, que fueron realmente clásicos, que eras vos y Andrés Percivale también. Claro. Andrés Percivale que vino, pero él vino al día siguiente recién. Él vino al día siguiente. Lo que pasa es que eso tuvo difusión nacional, claro. Es decir, porque los porteños ni se imaginaban lo que iba a pasar acá, semejante despelote que se armó. Él vino, tengo una anécdota con Andrés Percivale, no me olvida nunca, el general Páez Colón cambiándose las medias, porque había tenido que correr, se había transpirado y era muy delicadito, ¿viste? Estaba cambiándose las medias. Bueno, esas cosas que pasaron. Otra fue que había una tienda que se llamaba Jockey Club, precisamente. ¿En dónde estaba? En la esquina de General Páez Colón, así, sobre Colón. Sí. Y en eso se arma un tiroteo. Eso al día siguiente del 29, eso fue el 30, porque el Cordobazo no fue un día, fueron 5. Sí. 5 en total.
5 que la ciudad estaba incendiada. Entonces comienza un tiroteo. Yo lo pasé de guardia en el Hospital Córdoba. Claro. Nosotros de guardia en la radio, dormíamos en la radio. Entonces allí, yo pegué, empezó el tiroteo, entonces prácticamente cuerpo a tierra a la entrada de esta tienda y sentí un golpe en el pie derecho. No sabía qué era. Un balazo me había sacado el taco. El taco del zapato. Me lo sacó un balazo. Y lo andaba buscando después el taco. Sí. Fíjate la locura. En aquel entonces, nosotros sabíamos que estábamos en los tiros, pero, qué sé yo, era como si... Es que vivíamos en guerra, esa es la verdad. Te habías acostumbrado a las bombas, a los secuestros, a los asesinatos, a los tiroteos, a todas esas cosas. Y vivíamos metidos en eso. Y también en el Cordobazo dice que murieron 23 personas. Yo te puedo asegurar que murieron. Claro, es cierto lo que vos decís, porque cosas que no se dan ahora, ¿no? Que salías a la calle y por ahí tenías que esconderte porque se armaban tiroteos. No, y la época de la cabana ni te cuento. Sí. Era una cosa que a las 6 de la tarde no se podía salir a la calle en Córdoba. Bueno, volviendo al tema, porque nos vamos por la rama, hay tanto para contar, que cuando yo llego, vuelvo a la radio, el noticiero salía aproximadamente a las 22, entonces conseguí llegar a la radio eso a las 7 de la tarde, y a las 7 de la tarde el ejército ya había entrado a las 5, con el general Carcaño, había entrado a la columna. Llego a la radio y me encuentro con un tenientito. ¿Qué tal? Yo lo veía al tipo. Estamos acostumbrados a verlo los milicos en el canal. Entonces me siento y comienzo a escribir. Tenientito. Sí. Me ve la pinta el pendejo. Vos. Soberbio, bigotito. Dice, ponga a los extremistas. Entonces yo lo miro. Yo estoy en la máquina. Ponga que los extremistas. ¿Cómo dice? Le digo. Ponga que los extremistas. Dice, pero mira si serán brutos, porque no te puedo decir otra cosa. Era televisión, no, ponga extremista con minúscula. ¿Te das cuenta lo cuadrado que puede llegar a ser un tipo mentalmente hablando? Que no tenía la más mínima noción de qué se trataba. Si él pensaba en un titular de un diario extremista con mayúsculas, ¿cómo va a diferenciar en televisión una cosa de lo cual? Ponga extremistas, los grupos extremistas. Discúlpeme, le digo, ¿usted qué quiere hacer? Le digo. ¿Usted qué viene a hacer? No, si yo vengo a supervisar lo que se hace. Ah, ¿usted es censor? Sí, bueno. Escríbalo usted entonces. ¿Cómo es? Escríbalo usted. Y todos los muchachos se sumaron. Todos, absolutamente todos. Yo era el jefe, pero algún otro podría haber achicado, aflojado. Con los milicos ahí, no con bala de fogueo, no tenían bala de fogueo. Ni bala de goma. Entonces, Canal 10 no salió al aire. Además, yo, como este tipo estaba solo, di orden de que guardaran todas las películas. Y le di orden a los camarógrafos que las películas que no se habían revelado, porque era película en aquel entonces, no era una cámara de HD como es ahora o como esta que nos están filmando. Que no se revelaran, que las guardaran. Y tenía todo un proceso, ¿no? Había que llevarlas a lo de Julio Cervali. Claro. Lo conociste, Julio Cervali. Sí. Otro prócer de Córdoba. Sí. Buah, con un archivo excepcional. Que estaba... Quizá el único. En Colón 350. En Colón 350, ahí abajo estaba el laboratorio. Había que esperar en el laboratorio, entonces no las lleven a revelar las películas. Y Canal 10 no salió al aire. Esos 5 días no salió al aire, no salió el noticiero. El único que salía era Canal 12. ¿Salió Canal 12? Sí. Yo no sé en qué condiciones salió Canal 12, porque no estaba. Pero me imagino que deben haber tenido Eran la mayoría imágenes y música. Imágenes y música. Y a Sergio lo habían echado cuando la muerte de Pampillón. Lo habían echado en el año 1967. Porque Sergio hacía el noticiero de Canal 10. Y cuando lo matan a Pampillón, un camarógrafo nuestro había estado allí en el momento que lo matan a Pampillón. Pero le tembló tanto la cámara que las imágenes nunca las tuvimos. Porque le pegaron un tiro delante de él. Entonces Sergio
en cámara, doblando los papeles, porque esa era la característica de él, que hacía casi todas las cosas de memoria. Doblando los papeles dijo, me acuerdo como si fuera hoy, no tiene la misma agresividad una piedra que una bala calibre 45. Entonces todo lo que estamos viéndolo ahí, entre ellos el Tano Sapi, el Cuqui Yaravino. El Cuqui Yaravino, hoy subsecretario de Trabajo de la Nación. Sergio no sale más al aire mañana, dicho y hecho. Época de Onganía, no nos olvidemos. Sí. Una de las mentes más nefastas que haya tenido este país, se creía que iba a tener una continuidad, pensaba que iba a ser Franco, este pedazo de hijo de su madre. Morsa maldita. Dos extraños son los que se miran, dos extraños son los que suspiran. No tengo dudas, Villa María es la ciudad de mayor transformación del país y los que vivimos acá esperamos tu visita siempre. No esperes más para estar mejor. GEA, Sistema de Salud. Mamut, supermayorista, Circunvalación y Juan B. Justo y la Tablada 48. Súmate a nuestra red de amigos Mamut y ahorrá a lo grande. Pavone, estaciones de servicio dual, calidad, servicio y limpieza. Pavone, signo de buen servicio. Aerosilla, más de 50 años cerca del sol y de la gente. Complejo Aerosilla, Carlos Paz. Muebles Niza, es una marca en Córdoba que conserva intacta la pasión por la calidad. Muebles Niza, Castrobarros 300, consultas 474-9620. Ahora tenés una oficina de PEC en cada computadora, donde podés imprimir tu factura actualizada, lista para ser abonada aún después del último vencimiento. También podés actualizar tu declaración de artefactos eléctricos, cambiar el domicilio donde te llega la factura y mucho más. EPEC, cada vez más cerca. No esperes más para estar mejor. GEA, Sistema de Salud. Dos extraños son los que se miran, dos extraños son. Hecho en Índigo Contenidos.